12. El tempo ritmo del lenguaje. Primero, nuestro estudio de eso que llamamos tempo ritmo ha progresado considerablemente, señaló Torsov. Primero tratamos de descubrir qué podía ser esa cosa en sus manifestaciones más obvias. Como niños de un jardín de infancia, dábamos palmadas al ritmo de los metrónomos. Luego progresamos hasta llegar a tempos de mayor complicación. Tratamos incluso de transmitir mensajes batiendo el ritmo de una serie de acciones vistas por nuestros ojos internos. Y descubrimos que estas pulsaciones transmitían una impresión, por vaga que fuera, a nuestros oyentes, pero que tenía un efecto más fuerte aún en nosotros mismos. Cooperaba de forma efectiva en nuestro proceso interno de creación. De aquí pasamos a muestras más sutiles del temporritmo. Vimos que nuestro temporritmo podía estar en aparente conflicto con el de los demás en el escenario o en la vida. Descubrimos que podíamos experimentar dentro de nosotros mismos y al mismo tiempo un temporritmo interno y uno externo, diferentes, y que el conflicto entre los dos se hacía evidente a través de pequeñas indicaciones contenidas en nuestras acciones. Todo ello prestaba fuerza y realidad al personaje que estábamos construyendo. Discutimos el tempo-ritmo de toda una obra teatral, de su línea continua de acción, sus variaciones sutiles y, a pesar de todo esto, su unidad de efecto cuando se descubre y se interpreta con fortuna. Todo ello se refería al tempo-ritmo de movimiento y de acción. Ahora vamos a aplicar los mismos descubrimientos al lenguaje. Partiremos del hecho de que los sonidos de la voz en las sílabas y en las palabras nos proporcionan un medio excelente para transmitir el temporritmo que sostiene el significado interno de cualquier obra. Como ya dije antes, en el proceso del lenguaje la línea de palabras se desarrolla en el tiempo, y ese tiempo está dividido por los sonidos de letras, sílabas y palabras. Esta división del tiempo crea las partes y grupos rítmicos. La naturaleza de ciertos sonidos, sílabas y palabras requiere una pronunciación recortada, comparable en música a las corcheas y semicorcheas. Otras deben tener más peso y longitud, una mayor gravedad, como las blancas o las redondas. Paralelamente a esto, algunos sonidos y sílabas reciben una acentuación rítmica más fuerte o más débil. Otros pueden no llevar acento de ninguna clase. Estos sonidos hablados, a su vez, pueden ir entremezclados con pausas o paradas para respirar de las más diversas duraciones. Todas estas son posibilidades fonéticas, a partir de las cuales se pueden formar variedades infinitas de temporritmos del lenguaje. Al hacer uso de ellas, un actor elabora para sí mismo un estilo del lenguaje lo más adecuado posible. Necesitará esto cuando esté en escena, tanto para expresar los sentimientos elevados de la tragedia como el alegre ambiente de la comedia. Para crear un temporritmo del lenguaje no basta con dividir el tiempo en partículas de sonido. Debe haber también una pulsación para crear compases de lenguaje. En el terreno de la acción conseguíamos esto con ayuda del metrónomo y la campanilla. ¿Qué podríamos utilizar en este caso? ¿Cómo podemos sincronizar los acentos rítmicos aislados, las letras y sílabas concretas de las palabras de nuestro texto? En lugar de un metrónomo, nos veremos obligados a utilizar el cálculo mental. Tenemos que mantenernos constantemente de acuerdo con él y con nuestro tempo ritmo de forma intuitiva. Una forma de hablar mesurada, resonante, bien combinada, posee muchas cualidades semejantes a las de la música y el canto. Las letras, las sílabas, las palabras son las notas musicales del lenguaje con las que hay que formar compases, arias, sinfonías completas. Hay buenas razones para decir que una forma bella de hablar es musical. Las palabras dichas con impulso y resonancia producen un mayor efecto, tanto en el habla como en la música. Hay una gran diferencia entre una frase enunciada en compases completos o en negras o semicorcheas o con inserción de tresillos o quintupletos. En un caso la frase puede ser solemne, en el otro puede tratarse del cotilleo de una colegiala.
En el primer caso hay calma, en el segundo nerviosismo, agitación. Los cantantes de talento saben bien esto, viven con el temor constante de pecar contra el ritmo. Si la música pide 3 notas de un cuarto de compás, un verdadero artista emitirá 3 notas de esa longitud exacta. Si el compositor ha puesto una nota de una duración de un compás, el verdadero cantante la sostendrá hasta el final del compás. Si la música pide tresillos o síncopas, las cantará con el ritmo matemático exigido. Esta precisión tiene un efecto irresistible. El arte requiere orden, disciplina, precisión y acabado. Incluso en los casos en que se nos pide transmitir un efecto rítmico musicalmente, hay que hacerlo con un acabado impecable. Hasta el caos y el desorden tienen su tempo-ritmo. Lo que acabo de decir con respecto a la música y los cantantes es igualmente aplicable a nosotros, los artistas dramáticos. Existen, sin embargo, un amplio número de cantantes que no son verdaderos artistas, sino simplemente gente que canta, sea con o sin voz. Tienen una tremenda facilidad para mezclar las corcheas con las semicorcheas, las negras con las blancas, convierten 3 corcheas en una sola, etc. En consecuencia, le falta a su canto la precisión necesaria, la disciplina, la organización, el acabado, y se convierte en un barullo desordenado y caótico. Deja de ser música para transformarse en una especie de puro exhibicionismo vocal. Lo mismo puede suceder y sucede con el lenguaje. Tomemos, por ejemplo, un actor como Basia con un ritmo desigual de lenguaje. Cambia el ritmo no solo de cláusula a cláusula, sino también en medio de una frase aislada. A menudo dice media frase en un tempo lento y la segunda mitad en uno de una franca rapidez. Veamos, por ejemplo, la frase muy poderosos, graves y reverendos señores. Esto lo diría lentamente, de una forma solemne, pero las palabras siguientes, mis muy nobles y dignos maestros, serían pronunciadas de repente con una enorme velocidad tras una larga pausa. Muchos actores que no cuidan el lenguaje ni prestan atención a las palabras las pronuncian con una velocidad tan irreflexiva y precipitada y suprimiendo de tal forma las terminaciones que acaban diciendo frases mutiladas y dichas a medias. La irregularidad en los ritmos es más clara aún en actores de determinadas regiones. En una forma de hablar bella y correcta no debería haber lugar para nada de esto, a no ser que sea necesario un cambio de tempo-ritmo a efectos de caracterización del personaje. Naturalmente, la distribución de palabras debe corresponder a la rapidez o lentitud del lenguaje y debe respetar el tempo-ritmo dado. En una lectura o en una conversación rápidas, las pausas son más cortas y, a la inversa, son más largas en una conversación o lectura lentas. Nuestras dificultades nacen del hecho de que a muchos actores les falta una buena formación en 2 elementos importantes del lenguaje. Existen, por un lado, la suavidad, la lentitud, la resonancia, la fluidez y por otro, la rapidez, la ligereza, la claridad, la agudeza en la pronunciación de las palabras. Raramente oímos en el lenguaje teatral ruso una forma de hablar lenta, resonante, mantenida o realmente rápida y ligera. En la gran mayoría de los casos, de lo único que nos damos cuenta con claridad es de las largas pausas y de la precipitación con que se lanzan las palabras entre ellas. Para lograr un lenguaje solemne y lento, necesitamos, en primer lugar, sustituir las pausas silenciosas por cadencias sonoras, por el tono sostenido y cantarín de las palabras. Será una ayuda para ustedes leer en voz alta, muy lentamente, siguiendo el ritmo de un metrónomo, siempre que tengan cuidado de mantener el suave flujo de las palabras dentro de compases rítmicos y que adquieran la base interna adecuada para el ejercicio. De este modo, les será posible adquirir una forma de hablar lenta y fluida. Es aún más raro oír en nuestra escena una buena forma de hablar con rapidez, con un tempo bien sostenido, clara en cuanto al ritmo y enunciada de forma inteligible. No somos capaces de competir con los actores italianos y franceses en su lenguaje rápido y brillante. La mayor parte de nosotros somos incapaces de hablar realmente deprisa. Lo que hacemos es caer en la palabrería, en la verborrea, escupir palabras.
La velocidad al hablar es algo que debe aprenderse y hay que empezar dominando el lenguaje muy lento, de una precisión exagerada. A través de repeticiones largas y frecuentes, nuestro aparato vocal se ejercita, de manera que aprende a ejecutar las mismas palabras a la velocidad más grande posible. Esto exige una práctica constante porque el lenguaje dramático requiere a veces esta velocidad, de manera que no tomen por modelo a esos malos cantantes con sus ritmos irregulares de lenguaje. Aprendan de los verdaderos artistas, asimilen sus formas de hablar llenas de claridad, de disciplina y de proporciones exactas. Al hablar concedan a los sonidos, a las sílabas, a las palabras, la longitud adecuada. Utilicen un ritmo preciso al combinar sus partículas sonoras. Conformen sus frases a las medidas del lenguaje. Regulen las relaciones rítmicas entre frases. Aprendan a mimar una acentuación clara y correcta, adecuada a la memoria afectiva y a la creación de la imagen del personaje. Un ritmo de lenguaje bien definido facilita la sensibilidad rítmica. Lo contrario es también cierto. El ritmo de las sensaciones experimentadas ayuda a crear un lenguaje claro. Desde luego, todo esto sucede en los casos en que la precisión del lenguaje se basa por completo en circunstancias internas sugeridas y en el sí mágico. 2. La clase de hoy comenzó cuando Torsov ordenó que se pusiera en marcha el metrónomo grande a un tempo lento. Como de costumbre, Rachmaninoff indicaba los compases haciendo sonar una campanilla. Luego se puso en marcha un metrónomo pequeño para indicar el ritmo del lenguaje. Torsov me dijo entonces que comenzara a hablar con el acompañamiento de los metrónomos. ¿Qué digo? Pregunté desconcertado. Lo que quiera, contestó él. Cuénteme algún episodio de su vida, lo que hizo ayer, lo que esté pensando ahora. Después de estrujarme el cerebro, conté lo que había visto en el cine la noche anterior. Mientras tanto, el metrónomo iba marcando los acentos y sonaba la campanilla, pero sin relación con lo que yo estaba diciendo. Iban funcionando a su modo mecánico y yo hablaba a mi manera. Torsov se rió y comentó: La banda está tocando y la bandera se contenta con ondear. No me sorprende porque no sé cómo voy a poder hablar al ritmo de un metrónomo, contesté con nerviosismo en un esfuerzo por defenderme. Se puede cantar o recitar versos a tiempo y compás e intentar que el acento y la escansión coincidan con determinadas pulsaciones del aparato. Pero, ¿cómo puede hacerse eso con la prosa? ¿Dónde deberían coincidir los acentos? No lo entiendo, dije con un tono quejumbroso. Torsov se limitó a decirme que continuara. El resultado fue que iba adelantado o retrasado con respecto al acento. Arrastraba o aceleraba el tempo sin razón. En cualquiera de ambos casos perdía el tic-tac del metrónomo. Luego, de repente, y por pura casualidad, comencé a coincidir con el tic-tac una y otra vez, y aquello me produjo una sensación extraordinariamente agradable. Pero mi alegría duró poco. El temporritmo conseguido por casualidad duró solo unos segundos y luego se desvaneció rápidamente para ser sustituido de nuevo por la dislocación del principio. Me esforcé por volverme a poner de acuerdo con el metrónomo, pero cuanto mayor era mi esfuerzo, más confuso se hacía mi ritmo y más me desconcertaba el tic-tac del aparato. Ya ni siquiera era consciente de lo que estaba diciendo y finalmente tuve que detenerme por completo. No puedo continuar, no tengo sentido del tempo ni del ritmo, acabé diciendo, casi con lágrimas en los ojos. No es cierto, no se engaña a sí mismo, fue la respuesta de Torsov. Lo único que sucede es que exige usted demasiado al tempo-ritmo de su prosa y, en consecuencia, no llega a obtener lo que desea. No se olvide de que a la prosa no se le puede aplicar el metro, de la misma forma que tampoco pueden bailarse los movimientos normales del cuerpo. La coincidencia rítmica no puede tener una regularidad rígida, mientras que en el verso y en la danza esto puede prepararse cuidadosamente de antemano. Los que tengan un gran sentido del ritmo lograrán una coincidencia de acentos más frecuente. Los que tengan este sentido menos desarrollado lo conseguirán menos a menudo. Eso es todo. Lo que estoy tratando de descubrir es quiénes de ustedes pertenecen a la primera y quiénes a la segunda categoría.
Usted personalmente puede estar tranquilo, dijo, porque le considero entre los alumnos dotados para el ritmo. Lo único que sucede es que no conoce todavía ningún método que le ayude a controlar el tempo ritmo. Escuche con atención y le explicaré un importante secreto de la técnica del lenguaje. Existe un tempo ritmo en prosa de la misma manera que en la poesía y en la música, pero en el habla corriente se trata de algo accidental. En prosa, el tempo ritmo es confuso. Una frase se dice en un ritmo y la siguiente en otro totalmente diferente. Una frase puede ser larga, otra corta, y cada una de ellas tiene su ritmo propio y peculiar. Al principio puede uno sentirse inclinado a llegar a la triste conclusión de que la prosa no tiene tendencia al ritmo, pero yo haría esta pregunta. ¿Han tenido ustedes alguna vez ocasión de escuchar una ópera, un aria o una canción no escritas en verso, sino en prosa? Si es así, habrán oído una composición en que las notas, pausas, compases, acompañamiento, melodía y tempo ritmo estaban integrados a las letras, sílabas, palabras y frases del texto. Un todo combinado para producir sonidos musicales armoniosos y rítmicos con el texto subyacente de las palabras. En ese terreno de un ritmo de proporciones matemáticas, la prosa sencilla parece ser casi verso, ha ganado toda la armonía de la música. Vamos a tratar ahora de seguir esa misma orientación en nuestra lengua prosaica. Vamos a recordar en primer lugar lo que sucede con la música. La voz canta una melodía con palabras. Los espacios en que no hay notas con palabras son cubiertos por el acompañamiento o se insertan pausas para redondear las pulsaciones rítmicas de cada compás. Lo mismo sucede con la prosa. Las letras, las sílabas, las palabras sustituyen a las notas. Las paradas, las pausas respiratorias son tiempos que cubren el ritmo cuando no hay texto verbal para redondear el compás del lenguaje. El sonido de las letras, las sílabas y las palabras con pausas intermedias son un excelente material, como ya saben ustedes, para la creación de todo tipo de ritmos diferentes. En escena, nuestro lenguaje en prosa puede aproximarse en cierto sentido a la música y al verso cuando los acentos de las palabras caen constantemente sobre la pulsación de los acentos de un ritmo dado. Hemos visto algo de esta naturaleza en los poemas en prosa, así como en la obra de algunos poetas modernos en un estilo que podría llamarse prosa en verso y que tan cerca está al lenguaje coloquial ordinario. El tempo-ritmo de nuestra prosa, por tanto, está compuesto por grupos sucesivos de sílabas acentuadas y sin acentuar entremezcladas con pausas que naturalmente fluyen de forma agradable al oído y que siguen infinitas estructuras de ritmo. Tenemos al mismo tiempo que hablar o estar callados, movernos o estar quietos dentro de un tempo-ritmo. Las pausas ordinarias y las pausas de respiración tienen una enorme importancia en la poesía o en la prosa, no solo por ser parte componente de la línea rítmica, sino también porque desempeñan un papel importante y activo en la técnica misma de creación y control del ritmo. Ambos tipos de pausas hacen posible la coincidencia de los acentos del ritmo del lenguaje, las acciones y las emociones con los acentos de la pulsación interior de un actor. Este proceso de redondear los espacios vacíos de un compás con pausas y detenciones respiratorias es lo que algunos llaman tararear. El origen de esta expresión, dicho sea de paso, viene del hecho de que cuando estamos cantando una melodía y no sabemos las palabras, sustituimos los golpes musicales con sílabas sin sentido como tararara. Usted se sintió molesto porque la coincidencia de sus acentos con el tic-tac del metrónomo era casual. Espero que ahora le importe menos porque ya sabe que hay medios para superar eso y un método que dará ritmo a su lenguaje en prosa. 3. El punto clave del asunto es, desde luego, saber cómo combinar frases de ritmos diferentes para lograr un todo único. Cumple un cometido casi parecido al de un director de orquesta y un coro que tienen que llevar a toda una multitud de oyentes de una parte de una sinfonía escrita en un tiempo de 3/4 a otra escrita en un tiempo de 5/4.
Esto no puede hacerse de una manera inmediata. La gente en general, y especialmente una masa de espectadores, una vez acostumbrados en una parte de una sinfonía a un compás y una velocidad determinados, no pueden pasar bruscamente a otros diferentes y aceptar un tempo y un ritmo totalmente distintos en otra parte de la sinfonía. Un director de orquesta se ve obligado a menudo a ayudar tanto a sus intérpretes como a su público a que venzan el obstáculo de esa transición. No lo consigue de un golpe, sino que tiene que llevar a intérpretes y público a través de una serie de escalones rítmicos de transición que van conduciendo en progresión lógica al nuevo ritmo. Debemos hacer lo mismo al pasar de una medida de elocución con su tempo ritmo a otra de una frecuencia diferente, con un tempo y una longitud de medida también diferentes. La diferencia entre el director de orquesta y nosotros reside en el hecho de que él realiza lo que se propone de forma abierta, batuta en mano, mientras que nosotros tenemos que hacerlo a escondidas interiormente, con ayuda de una pulsación o tarareo mental. La finalidad primaria para la que los actores necesitamos estos procedimientos de transición es para realizar una entrada neta y definida en el nuevo tempo ritmo, con la confianza de arrastrar con nosotros a nuestro interlocutor del momento y con él a todo el público. Este tarareo en prosa es el puente que une las frases más heterogéneas o las medidas de los ritmos más heterogéneos. Pasamos el resto de la clase hablando al ritmo del metrónomo de una forma muy simplificada. Charlábamos normalmente, pero tratando de que las palabras y sílabas principales coincidieran con el tic-tac del metrónomo. En los intervalos entre pulsaciones introducíamos una serie de palabras y expresiones agrupadas de tal forma que, sin cambiar el sentido de lo que estábamos diciendo, resultaba lógico hacer que los acentos coincidieran con las pulsaciones. Conseguimos incluso rellenar los vacíos del contenido verbal de nuestras frases con tiempos y pausas. Desde luego, esta forma de hablar era muy arbitraria y casual, pero sin embargo producía una cierta armonía y yo llegué a cobrar ánimos con el experimento. A este efecto del tempo-ritmo sobre la sensibilidad interna le concedía Torsov una enorme importancia. 4. Torsov comenzó la clase con este fragmento de la obra clásica en verso de Griboyedov, Lástima de ingenio. Famusov. ¿Qué es esto? Mochalin, usted. Mochalin. ¿Yo? Famusov. Aquí y a esta hora. ¿Por qué? Tras una breve pausa, Torsov parafraseó el diálogo de esta manera. Bien, ¿cuál es el motivo de que esté usted aquí? ¿Es usted amigo Molchalin? Sí, soy yo. ¿Cómo es que está aquí a estas horas? Había dicho la frase sin rima ni ritmo. El sentido sigue siendo el mismo, pero ¿qué diferencia? En la forma en prosa, las palabras se derraman en todos los sentidos, pierden su tensión, su concisión, su fuerza, su filo, explicó Torsov. En verso, cada palabra es necesaria. No existen palabras superfluas. Lo que en prosa debemos expresar con una frase completa puede a menudo decirse en poesía con una palabra o dos. ¿Y con qué plenitud, con qué control? Pudiera decirse que la diferencia esencial entre las dos versiones diferentes que he utilizado como ejemplos de poesía contra prosa estriba en el hecho de que la primera fue escrita por el gran Griboyedov y la segunda la he compuesto yo con poca fortuna. Esto es cierto, desde luego, pero, sin embargo, yo mantengo que, incluso aunque el gran poeta hubiera escrito la mismísima cosa en prosa, no habría sido capaz de transmitir la misma calidad exquisita de su verso, el mismo ritmo neto, la agudeza de las rimas. Por ejemplo, cuando Molchalin se encuentra con Famusov en el primer acto, para expresar el estado de pánico en que se encuentra, solo se pone una palabra en su boca. Yo, el actor que haga el papel de Mochalin debe poseer la misma plenitud, filo y agudeza, tanto en sus sentimientos internos como en una transmisión externa de lo que hay tras las palabras. El terror, el amedrentamiento, el servilismo que pide disculpas, todo lo que está experimentando Mochalin.
Por su forma diferente a la de la prosa, la poesía inspira emociones diferentes, pero lo contrario también es cierto. La poesía tiene una forma diferente porque sentimos su subtexto de diferente manera. Una de las diferencias principales entre las formas de la prosa y el verso hablados reside en el hecho de que tienen tempos, ritmos diferentes, en el hecho de que es diferente la influencia de sus medidas en nuestras sensaciones, en nuestra memoria, en nuestras emociones. Basándonos en esto, podemos razonar de la forma siguiente. Cuanto más rítmico sea nuestro lenguaje, se trate de verso o de prosa, tanto más claramente definida debe ser nuestra experiencia de los pensamientos y emociones que subyacen en las palabras del texto. E inversamente, cuanto más claros, definidos y rítmicos sean los pensamientos y emociones que experimentamos, tanto más exigen una expresión verbal rítmica. Aquí nos encontramos con un nuevo aspecto del efecto del temporritmo sobre la emoción y de la emoción sobre el temporritmo. ¿Se acuerdan ustedes de cómo tamborilearon y dirigieron los tempos y los ritmos de diferentes estados de ánimo, acciones e incluso imágenes que se les venían a la imaginación? Entonces, la simple pulsación del temporritmo era suficiente para estimular sus memorias afectivas, sus sentimientos y sus experiencias. Si un simple tamborilear podía sugerir tanto, cuánto más fácilmente podrá lograrse el mismo efecto a través de los sonidos vivos de la voz humana, el temporritmo de las letras, sílabas, palabras y sus implicaciones subyacentes. Y, sin embargo, aunque no entendemos el significado de las palabras, sus sonidos producen un efecto en nosotros a través del temporritmo. Recuerdo, por ejemplo, el monólogo de Corrado en el melodrama Familia de un criminal, tal como lo interpretaba Tommaso Salvini. Aquel monólogo describía la fuga de un criminal de la prisión. Yo no sabía italiano, no tenía idea de lo que estaba contando el actor, pero me sentía profundamente afectado por todas las emociones precisas que él sentía, y cooperaban a esto no solo la magnífica entonación de Salvini, sino también el temporritmo notablemente claro y expresivo de su forma de hablar. Piensen también en los versos en que el temporritmo pinta imágenes sonoras, como el resonar de los tambores o el golpear de los cascos de los caballos. Por ejemplo, se escucha el ruido que forman las armas de los caballeros, los frenos que tascan los fuertes caballos de guerra, los cascos que hieren la tierra, y los timbaleros, que el paso acompasan con ritmos marciales. Rubén Darío, Marcha Triunfal. 5. Ya saben ustedes que el lenguaje no solo consiste en sonidos, sino también en pausas, explicó Oitorsov, y ambos elementos deben estar igualmente impregnados de temporritmo. El ritmo es inherente al actor y se manifiesta cuando está en escena, sea en sus acciones o en su inactividad, en su lenguaje o en su silencio. Es interesante investigar ahora la interrelación de estos momentos de tempos y ritmos en la acción y en la inactividad, en el lenguaje y en el silencio. Esta es una cuestión especialmente difícil al tratar de las formas en verso del lenguaje. Empezaré por ellas. La dificultad reside en el hecho de que en el verso hay un límite en la duración de cualquier pausa o detención. No se puede prolongar una pausa impunemente porque se rompería el temporritmo de las palabras habladas. Esto haría que tanto el que habla como el que escucha perdieran la noción del tempo y metro anteriores del verso. Se perdería el control sobre ambos elementos y habría que volver a establecerlos. Esto, a su vez, provoca una grieta en el verso. De todas formas, hay circunstancias en que las pausas prolongadas son inevitables a causa de acciones necesarias. Veamos, por ejemplo, un fragmento de la primera escena de la obra de Griboyedov, Lástima de ingenio. Lisa llama a la puerta del dormitorio de Sofía para interrumpir el encuentro amoroso entre su señora y Molchalin, que se ha prolongado hasta el amanecer. La escena se desarrolla así. Lisa en la puerta de Sofía. Lo oyen, pero se niegan a escucharme. Pausa. Ve el reloj y tiene una idea. Adelantar el reloj, aunque eso significa una bronca, haré que dé la hora. Pausa. Lisa atraviesa el escenario, abre la caja del reloj, mueve las manillas, suena la campana. Lisa baila.
Entra Famusov. Oh, señor. Famusov. Tu señor, sí. Pausa. Famusov se acerca al reloj, abre la caja y detiene la campana. ¡Qué frivolidad! Eres mala, lo sé. Jamás hubiera podido imaginarme a nadie así. Como ven ustedes, hay largos intervalos entre los versos impuestos por la naturaleza de la acción. Debe añadirse que la dificultad de decir el verso se complica en los casos en que existe la necesidad de cuidar de las rimas. Un intervalo excesivo entre los versos rimados hace que la rima se olvide, la destruye, mientras que un intervalo demasiado corto, que precipita y atropella la acción a desarrollar, destruye la verosimilitud y verdad de esa acción. Es necesario calcular una combinación de cronometrado de los intervalos entre las palabras rimadas y la sensación de verdad en la acción. En este sucederse de palabras habladas, pausas y acciones sin palabras, el tarareo será el apoyo del ritmo interno. Muchos actores que hacen los papeles de Lisa y Famusov tienen miedo a las largas pausas del texto hablado, hacen a toda velocidad las acciones necesarias para volver lo antes posible a las palabras y con ello al temporritmo que se había interrumpido. El resultado es un picadillo que destruye el convencimiento de los espectadores acerca de la verdad de lo que está sucediendo. Un socavamiento tal de la acción y del lenguaje convierte lo que se está haciendo en escena en un puro absurdo. Despoja de vida a la interpretación y todo lo que no tiene vida ni base en que apoyarse no es convincente. Desde cualquier punto de vista es aburrido, no se mantiene, no puede siquiera atraer la atención del público. Esta manera de actuar no solo no acorta las pausas, sino que, por el contrario, hace que parezcan incluso más largas. Por eso es por lo que la clase de actores a que me estoy refiriendo se condenan a sí mismos al fracaso con movimientos atropellados, tratando de dar cuerda al reloj, de parar la campana. Con ello demuestran su propia impotencia, su miedo a las pausas, sus zarandeos sin sentido y su falta de sostén para el texto. Deberían actuar de una forma muy diferente, realizando los movimientos necesarios de acuerdo con su ritmo interior, tranquilamente, sin pausas innecesarias, y en todo momento deben estar motivados por un sentido de la verdad y del ritmo. Cuando un actor vuelve a hablar después de una larga pausa, necesita enfatizar durante un segundo o dos los acentos rítmicos del verso. Esto le ayuda tanto a él como al público a volver al ritmo que se había interrumpido y quizás incluso perdido. Como ven ustedes, un actor debe aprender a ser rítmico no solamente cuando habla, sino también cuando está en silencio. Debe considerar las palabras como algo que forma un conjunto con las pausas y no como entidades separadas. He utilizado la poesía en esta primera demostración porque la medida de las palabras habladas y la cualidad rítmica de los intervalos es más evidente en el verso. No cae dentro de mi competencia el enseñarles la versificación, ni siquiera cómo debe leerse el verso. Eso es algo que estará encomendado a un experto. Lo único que estoy haciendo es transmitirles diversos descubrimientos basados en mi propia experiencia para que les ayuden en su trabajo. De todo lo que les he dicho pueden ustedes deducir fácilmente la enorme importancia del temporritmo en el trabajo de un actor. Junto con la línea continua de acción y el subtexto, el temporritmo atraviesa como un hilván todos los movimientos, palabras, pausas, la experiencia afectiva de un papel y su interpretación física. 6. El paso siguiente fue una revisión del temporritmo. Leo fue el primero en ser examinado. Leyó el monólogo de Salieri, de la obra de Pushkin, Mozart y Salieri, y salió muy bien del paso. Al recordar el fracaso de Leo en el ejercicio de temporritmo con la bandeja, Torsov comentó: «He aquí un ejemplo de la coexistencia dentro de una misma persona de una acción física arrítmica con una forma de hablar rítmica, a pesar de que esta última es bastante seca y en cierto modo está falta de contenido interior». El siguiente fue Basia, y a diferencia de Leo, realizó de forma excelente el viejo ejercicio de la bandeja, aunque el ritmo de su dicción no estuvo a la misma altura. Aquí nos encontramos con el caso contrario, una persona rítmica en sus movimientos y al mismo tiempo arrítmica en su forma de hablar, dijo Torsov.
El siguiente en leer fue Grisha. Torsov le clasificó entre los actores que utilizan un tempo-ritmo constante en todo lo que hacen, en sus movimientos, palabras, silencios, siempre con una cadencia y una medida llenas de monotonía. Estos actores acomodan su temporritmo permanente al tipo que representen. El noble padre tiene su ritmo fijo y siempre noble. La ingenua se agita siempre en un ritmo juvenil, rápido e inquieto. La primera dama, el héroe, la heroína, cada uno de ellos tiene un temporritmo inalterable y permanente. Aunque Grisha aspira a ser un primer actor, ha adoptado el tempo y el ritmo de un actor característico, o lo que los franceses llaman un rythmeur, argumentador. Es una lástima, exclamó Torsov, porque produce un efecto amortiguador. Sería mucho mejor para él conservar su temporritmo de fuera de escena. Por lo menos eso no le habría paralizado en una velocidad única en cuanto que reflejaría los diferentes ritmos de la vida. Por razones diferentes, Torsov no hizo que los demás hicieran también el ejercicio. En lugar de ello, entró en la explicación de otro aspecto del mismo problema del temporritmo. Hay muchos actores, dijo, que se dejan arrastrar por la forma externa de la poesía, su metro, ignoran por completo el subtexto y todos los ritmos interiores de la vida y los sentimientos. Pueden ser meticulosos hasta la exageración en su cuidado de la métrica. Puede que acentúen con una articulación cuidadosa cada una de las rimas y que den ritmo a un poema con una precisión mecánica. Tienen un miedo terrible a cualquier divergencia con el ritmo matemáticamente exacto. Tienen además miedo a las pausas porque sienten el vacío del subtexto. En realidad, el subtexto no existe para ellos. No pueden sentir cariño por un poema sin saber qué es lo que ilumina desde dentro. Lo único que queda es un interés empírico por los ritmos y las rimas de por sí, y por tanto una interpretación mecánica. Estos mismos actores adoptan una actitud similar con el tempo. Una vez establecida una velocidad determinada, se aferran a ella durante toda una interpretación, sin darse cuenta de que el tempo debe vivir, vibrar, cambiar en un cierto sentido, pero nunca quedar paralizado en una velocidad única. Poca diferencia hay entre esta actitud hacia el tempo, esta falta de sensibilidad y la emisión sin espíritu de una melodía que sale de un organillo o el tic-tac de un metrónomo. Compárese simplemente esta actitud con la de un director de orquesta de talento. Para los músicos de esa clase, un andante no es un andante inflexible, un allegro no es un allegro absoluto. El primero puede incidir sobre el segundo en cualquier momento, o el segundo sobre el primero. Esta oscilación vitalizadora no existe en el tic-tac mecánico de un metrónomo. En una buena orquesta los tempos varían y se funden de una forma constante y casi imperceptible, como los colores de un arco iris. Todo esto es aplicable al teatro. Disponemos de actores y directores que no son más que artesanos mecánicos y otros que son magníficos artistas. El tempo del lenguaje de los primeros es aburrido, monótono, formalista, mientras que el de los segundos es de una variedad infinita, vivo y expresivo. Necesito subrayar el hecho de que los actores que adoptan una actitud seca y cortante con respecto al tempo-ritmo nunca pueden dominar realmente el verso. Conocemos el otro extremo de la forma de decir el verso, y que consiste en casi traducirlo a prosa. Esto es a menudo resultado de una atención por el contenido subtextual excesiva, exagerada e intensificada en demasía, sin ningún sentido de la proporción con el verso. Resulta entonces sobrecargado de psicotécnica en las pausas, recubierto de abogado por la psicología. Todo ello produce un temporritmo interno de gran torpeza y un subtexto de excesiva complicación psicológica que se derrama sobre la dicción del verso. Una soprano dramática wagneriana, con su voz rica y potente, no es lo más adecuado para cantar las arias ligeras de una coloratura etérea. De la misma forma no se deben sobrecargar las rimas ligeras de los versos de la obra de Griboyedov con un subtexto de una innecesaria profundidad afectiva. Esto no significa desde luego que el verso no pueda tener un profundo contenido emotivo, muy al contrario. Todos sabemos que los escritores utilizan el verso cuando quieren transmitir experiencias edificantes o emociones trágicas, y sin embargo los actores que sobrecargan el verso con un contenido subtextual de un peso innecesario jamás sabrán utilizarlo.
Hay un tercer tipo de actores que están a mitad de camino entre los dos primeros. Tienen un interés igual por el subtexto con su temporritmo interno que por el texto verbal del verso con su temporritmo externo, sus formas de sonido, sus medidas y su línea precisa. Los actores de este tipo tratan el verso de una forma muy diferente. Antes de empezar a recitar, se sumergen en olas de temporritmo y permanecen zambullidos en ellas. De esa forma, no solo su forma de decir, sino también sus movimientos, su forma de andar, sus efluvios e incluso las fuentes de sus experiencias emotivas están constantemente cubiertas por estas mismas olas de temporritmo. No vuelven a disociarse de ellas ni hablando ni en silencio, ni en las pausas lógicas, ni en las psicológicas, ni en la acción, ni en la inmovilidad. Los actores de este tipo, interiormente impregnados de temporritmo, se encuentran absolutamente a gusto en las pausas, porque no se trata de momentos vacíos y muertos de su papel, sino de intervalos vivos, llenos de significado. Sienten un bullir interno de los sentimientos y de la imaginación. A estos actores no les falta nunca un metrónomo interno que les proporciona un acompañamiento mental, siempre presente para cada palabra, cada acto, cada reflexión, cada emoción. Solo en esas circunstancias sucede con el verso que no solo no ofrece ninguna dificultad al actor y a sus emociones, sino que incluso le ayuda a conseguir una libertad completa de acción interior y exterior. Solo en esas circunstancias en que el proceso interno de un actor que está viviendo su papel se funde con su encarnación externa, se crea un temporritmo común y hay una unión completa del texto y el subtexto. Cuando los actores poseen una comprensión adecuada, innata, de lo que están transmitiendo al público, caen instantáneamente en una estructura más o menos rítmica de expresión verbal y física. Esto sucede porque el lazo de unión entre el ritmo y el sentimiento está fuertemente anudado y, sin embargo, cuando los sentimientos de esas mismas personas no responden espontáneamente y tienen que recurrir al ritmo para excitarlos, se encuentran en un absoluto desamparo. De forma que es una gran ventaja tener un sentido natural del tempo y del ritmo. En cualquier caso, se trata de algo que uno debe esforzarse por desarrollar desde la juventud más temprana. Desgraciadamente existen muchos actores en los que apenas está desarrollado. 7. Torsov dedicó la clase de hoy a hacer un resumen. Ha llegado el momento de echar un vistazo a los resultados de nuestros prolongados esfuerzos. Vamos a comprobar rápidamente lo que hemos conseguido. ¿Se acuerdan de cómo dábamos palmadas para crear un estado de ánimo en el que los sentimientos correspondieran al ritmo? ¿Recuerdan que reproducíamos con palmas cualquier cosa que nos viniera a la mente, una marcha, el ruido de un tren, conversaciones diversas? Este dar palmas evocaba un estado de ánimo y unos sentimientos, por lo menos en la persona que lo realizaba. ¿Recuerdan ustedes los diversos tempos sugeridos por la marcha de un tren y la excitación real experimentada por el pasajero? ¿Y de qué forma nos divertimos evocando toda clase de sentimientos con ayuda de un metrónomo imaginario? Luego hicimos el ejercicio de la bandeja y todas las metamorfosis interiores y exteriores, desde presidente de un club deportivo hasta un camarero borracho en la cantina de una estación de provincias. ¿Y recuerdan ustedes su actuación acompañados por la música? En todos estos episodios y ejercicios de acción era el temporritmo en cada caso el que creaba el ambiente y estimulaba las experiencias emotivas correspondientes. Realizamos experimentos semejantes con las palabras. Ustedes recuerdan la influencia sobre sus sentimientos de las palabras recitadas en negras, corcheas, etc. Luego buscamos formas de combinar el verso con intervalos rítmicos de acciones mudas. Aquí descubrieron que el tarareo podía servir de ayuda. Servía para mantener el ritmo general del verso y las proporciones de la acción precisa, efectuando por tanto la fusión de palabras y acciones. En todos estos ejercicios que he enumerado hay un resultado que sale a flote en mayor o menor grado. Se crea un estado de experiencia interna, de sensación interna. Esto nos lleva a aceptar la conclusión de que el temporritmo haya sido creado mecánica, intuitiva o conscientemente, actúa de forma efectiva sobre nuestra vida interior, nuestros sentimientos y nuestras experiencias internas. Esto es también cierto en medio del proceso mismo de acción creadora en escena.
Les pido la mayor atención para lo que voy a decir ahora, porque voy a referirme a algo de la mayor importancia, no solo en el campo del temporritmo al cual hemos dedicado nuestros esfuerzos, sino en el más amplio de todo nuestro esfuerzo creador. Torsov hizo entonces una pausa significativa antes de revelarnos sus pensamientos. Todo lo que hemos descubierto sobre el temporritmo nos lleva al convencimiento de que es el más íntimo aliado y compañero de los sentimientos, porque aparece a menudo como un estímulo directo e inmediato, o incluso a veces casi mecánico, de la memoria afectiva y, en consecuencia, de la experiencia más íntima. De eso se desprende que no podemos experimentar sentimientos verdaderos si estamos en presencia de un temporritmo equivocado o inadecuado, y por añadidura que no podremos encontrar el temporritmo verdadero a no ser que nos conmuevan al mismo tiempo los sentimientos adecuados a ese temporritmo. Hay una interdependencia, un influjo mutuo y unos lazos indisolubles entre el temporritmo y el sentimiento y, a la inversa, entre el sentimiento y el temporritmo. Si analizan ustedes con atención lo que estoy diciendo, se darán cuenta del verdadero alcance de lo que hemos descubierto. Es algo de una extraordinaria importancia. Estamos considerando el efecto directo o a menudo simplemente mecánico del temporritmo externo sobre nuestros sentimientos caprichosos, arbitrarios, tímidos y esquivos, sobre esos sentimientos que no están sujetos a imposiciones, que a la menor exhibición de fuerza se refugian asustados en los resquicios más inaccesibles de nuestro ser. Esos mismos sentimientos que hasta ahora solo han podido ser sometidos a la influencia de medios indirectos, magnéticos, y ahora, de repente, hemos encontrado un sistema directo e inmediato. Desde luego se trata de un gran descubrimiento, y si este es el caso, entonces el tempo ritmo acertadamente establecido de una obra o de un personaje puede por sí mismo, de forma intuitiva, a veces de forma automática, posesionarse de los sentimientos de un actor y despertar en él una verdadera sensación de estar viviendo su personaje. Pregunten a cualquier cantante qué es lo que significa para él cantar bajo la dirección de un músico de talento, capaz de determinar el temporritmo justo, el verdadero, exacto y característico de una pieza musical determinada. Su contestación será que, en ese caso, apenas es capaz de reconocerse a sí mismo. Imaginen por el contrario lo que sucede con un cantante que ha preparado su cometido de forma adecuada y al subir a escena se encuentra con un temporritmo equivocado en conflicto con el suyo propio. Eso minará necesariamente y por completo sus sentimientos, su cometido, su estado de creatividad interior, esencial para su trabajo. Exactamente lo mismo sucede con los actores cuando hay una colisión de temporritmo entre sus sentimientos y su interpretación física de los mismos en palabras y acciones. ¿A dónde nos lleva al final todo esto? A la conclusión inevitable que nos ofrecen las amplias posibilidades inherentes a nuestra psicotécnica, es decir, que poseemos un medio directo e inmediato de estimular cada una de nuestras fuerzas motivadoras interiores. Las palabras, el texto, el pensamiento, al despertar la reflexión, ejercen un efecto directo sobre nuestro espíritu. El superobjetivo, los demás objetivos y la línea continua de acción ejercen un efecto directo sobre la voluntad. Nuestros sentimientos reciben la influencia directa del tempo-ritmo. Esta es una adquisición de una enorme importancia para nuestra psicotécnica.